Vamos a rogar al Señor en su misericordia que nos conceda, en su gracia, poder disfrutar de su palabra una vez más y disfrutar de la Escritura. No significa solamente el hecho de poder decir, uy, mirá qué bueno o qué interesante que lo que nos habla en la palabra, o asombrarse con cosas nuevas, vamos a decir así entre comillas, que uno llega a encontrar, y no porque haya nuevas revelaciones, sino porque muchas veces pasa que uno pasa desapercibido en la lectura, ¿no? Y de repente el Señor en su misericordia nos muestra algo ahí y uno da gracias a Dios por eso. Pero espero que no quede solamente ahí, con el hecho de ir cargando conocimiento intelectual en nuestra mente, sino también que en su gracia el Señor nos permita vivirlo, que Él dirija nuestros corazones a Él, a la obediencia, al amor. Lo necesitamos. Si cada uno de nosotros sabemos cómo vivimos cada día, las motivaciones del corazón, y roguemos al Señor que podamos andar tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fielmente lo que Él nos ha dejado como ejemplo de cómo vivir, de cómo dar la gloria a Dios, y así lo revela la Escritura, también con el andar de todos los santos. Entonces, vamos al Señor en oración. Hoy vamos a comenzar con un libro, a estudiar un libro, por ejemplo, que es el de Esther. El libro de Esther es el que vamos a ver. Y si el Señor quiere y lo permite, de acá hasta el final de los 10 capítulos que tenemos, espero que podamos disfrutar y gozar. Si no lo permite por mi vida, será por medio de otro hermano, pero el Señor va a ser honrado, Señor. Y si viene a buscarnos antes, gloria a Dios, vamos a gozarnos con Él eternamente, descansando en la justicia de Cristo, mirando cara a cara a aquel Rey que me vino a salvar, aquel Rey que vino a dar su vida en rescate por muchos, que se entregó por su iglesia. Así que gracias a Dios por sus bondades, gracias por Jesucristo nuestro Redentor. Vamos a hablar del libro de Esther. Vamos a hacer una introducción superficial ahora, para poder después empezar a ver un poco acerca de ello. No nos vamos a... Si bien voy a mencionar algo que va a estar más adelante, pero recuerden que es algo rápido para tener una idea del libro, de lo que estamos viendo. Y a su debido tiempo, como les decía recién, si el Señor lo permite, vamos a entrar más en profundidad en cada uno de los detalles, en cada una de las historias de los personajes, en cómo se llevaron a cabo los hechos y lo que Dios está haciendo por encima de todo esto, ¿no? Entonces, vamos a rogar al Señor que podamos ir de a poco deleitándonos en su palabra. Así que vamos a ver, por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 10, vamos a verlo como un versículo clave a lo largo de todo este libro, y ahora le voy a decir por qué. Bueno, el versículo 3 dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Miren, hermanos, el libro de Esther fue la autoría de tal libro, se le atribuye a diferentes autores. Algunos dicen que pudo haber sido Esdras, otros piensan que fue Mardoqueo. Alguien cree que fue alguien mismo, un escriba mismo de la corte del reino de Medo y de Persa. Entonces, pero que tampoco fue muchos años después de esto, sino que fue previo al terminar el reinado del rey Asuero o Jerjes, como se menciona en este libro. Entonces no pasaron muchos años que se haya escrito, porque la persona que está haciendo esto, el amanuense, conoce detalladamente todo lo que, las costumbres, vivencias, las leyes que se hacían en ese tiempo, cómo se debía proceder. Entonces tiene bien fresco todo aquello que dice, bueno, este es el andar de la gente en este momento, esto es lo que se vivió, así se dio a cabo todas estas cosas. Entonces,
no hay alguien fijo, no hay un nombre exacto que digan, bueno, este es quien ha escrito. Pero no debemos olvidar nosotros que estamos hablando de uno de los libros que componen la escritura, la Biblia, la palabra de Dios en su totalidad, y el Señor en su gracia movió, el Espíritu Santo movió a hombres santos de Dios para dejarnos escrito su palabra. Entonces, la seguridad que tenemos nosotros en que esto es sano para nuestra alma, es bueno y agradable, y que en ella vamos a encontrar también esa buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que el entendimiento va a ser renovado por medio de ella, es porque viene inspirado de nuestro Dios, viene del Padre de las luces, donde no hay sombra ni mudanza de variación. Entonces, tenemos que considerar eso siempre. Más allá de que quien haya sido, el Señor en su gracia, en su providencia, nos ha dejado este precioso libro para disfrutar de él una vez más. La fecha que puede haberse escrito aproximadamente es en el 450 antes de Cristo, eso es lo que se dice, o lo que la mayoría coinciden. ¿Y en qué tiempo suceden estos acontecimientos? Bueno, la historia nos sitúa, mis hermanos, en el periodo del reinado del rey, como comienza diciendo en el versículo 1, aconteció en los días de Asuero. Y este Asuero es Jerjes I, y ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso, que su reinado, o el tiempo que él estuvo, fueron 20 años, desde el 485 hacia el 465 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fueron 20 años donde durante este rey llevó a cabo su tarea, su obra, y en ese lapso de tiempo ocurre lo que está pasando lo de Esther. 3 años de su reinado empieza a acontecer el hecho de que conoce a Esther. Y también tenemos que considerar que esto se está dando, estos 20 años que estamos hablando de lo que nos menciona el libro, del reinado de Jerjes, se da durante los 2 siglos que llevó que ejerció dominio en ese lugar el imperio medo-persa, ¿sí? O sea, durante 200 años ellos dominaron esos sitios, fue un vasto lugar que ellos llevaron a cabo su dominio, y durante todo ese tiempo varios reyes, comenzando desde Ciro hasta la derrota de Alejandro Magno, con Alejandro Magno. Entonces durante ese tiempo, durante ese periodo de 200 años, allí se dan estos hechos. Entonces, para ponernos un poco en una línea de tiempo imaginaria, recordemos que el primer enemigo que viene para invadir lo que es Israel, ya con las dos tribus, con las dos naciones divididas, por un lado Israel del norte y por el otro lado Judá, la ciudad de David. Recordemos que lo primero que viene, cuando es así por la desobediencia de ellos, por el aborrecimiento a Dios, es el rey de Asiria, ¿sí? Entonces eso se da más o menos en el 720 antes de Cristo. Entonces viene Asiria, se lleva al Israel del norte, y queda durante 200 años más aproximadamente, va a quedar Jerusalén, Judá y la tribu de Benjamín al sur. Entonces, después de eso se levanta el imperio de Babilonia. Recuerden que viene Nabucodonosor, y en el año 587 aproximadamente también se va a llevar cautivo a Jerusalén. Viene la destrucción del templo, se lleva cautivo también a varios allí, a Daniel, también está Jeremías en ese entonces. Y después de eso, en el año 539, Darío, rey de Media y de Persia, va a derrotar, Ciro va a derrotar a Nabucodonosor, sino al imperio babilónico, ¿sí? Entonces ya ahí se levanta otro enemigo que empieza en la lucha contra el pueblo de Dios, contra Babilonia, y se termina eso que estábamos viendo acerca del exilio. Allí llega a su fin, la mano poderosa de Dios que tiene en sus manos a cada uno de los reyes, empieza a inclinarlos hacia donde Él quiere. Entonces a partir de ahí se empiezan a dar los edictos de volver a la reconstrucción del templo, de volver a la reconstrucción de las murallas del templo, de volver al orden del culto que venía teniendo Israel antes de ser deportado. Entonces empiezan a darse todos esos sucesos. Y viene Ciro, después viene su hijo Cambises,
y después Darío I. Ese Darío I es el que aparece en Daniel capítulo 9, aparece allí él, y ahí ya cuando Daniel ya está entrando en su vejez, para que nos demos una idea, y ve acerca de esto de lo que escribió Jeremías. Y después de la muerte de Darío I, viene Jerjes, el rey que tenemos nosotros acá, que se conoce como Asuero, ¿sí? Que se le dice así. Vamos a encontrar Jerjes, Artajerjes, y eso puede generar un poco de confusión, sobre todo también cuando se menciona Asuero, porque Asuero es un título que se le da, que se le atribuye a varios reyes por parte de los hebreos a los reyes de Medo y de Persia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a Ciro también se le llama Asuero, por ejemplo, a él también se le llama, por eso cuando en Daniel 9 dice Darío, hijo de Asuero, se hace mención a ese hombre, o posiblemente a Ciro. Y cuando en Nehemías, por ejemplo, se menciona en el capítulo 2 a Artajerjes, está hablando del hijo de Jerjes, es el rey que tenemos ahora en Esther, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea de lo que está aconteciendo. Espero no nos haya mareado en la línea de tiempo. Quise hacer algo imaginario de cómo fueron dándose los enemigos y bajo qué dominio estuvo Israel con cada uno de ellos. Y espero que eso pueda ayudarnos un poco en todo eso. Entonces, mientras transcurre la historia de Esther, mientras se está dando todo esto de Esther bajo el reinado de Jerjes, unos años más antes, no muchos, vamos a encontrar casi ahí, supongamos que Esther está acá, más o menos un poquito más arriba vamos a tener que ha pasado Daniel, ahí muy, muy cerca está lo que es la vida de Esdras y Nehemías, están muy ahí casi contemporáneos, y un poquito más adelante, bueno, también están los profetas Ageo y Zacarías. Entonces son personas que están, o Dios está obrando, haciendo su trabajo, con cada uno de aquellos que están en ese entorno, ¿sí? Eso es para que veamos cómo, bueno, este está acá y podamos ordenarnos un poquito en la cabeza cómo estaban llevando a cabo cada uno su responsabilidad delante del Señor, cómo estaban llevando a cabo su comisión. Entonces, a pesar de todo esto que podemos mencionar, guerras, conquistas, sucesiones de reyes, como lo hemos visto acá, que muere uno, viene otro, y que pasó esto, pasó aquello, se levantó este imperio, se levantó aquel otro, después dominó otro imperio. Más allá de todo eso, mis hermanos, algo que no podemos dejar de mirar y sorprendernos es que nuestro Dios, nuestro Señor, es el Rey de Reyes. Él está sentado sobre todo lo creado, dirigiendo y ordenándolo todo, preservando a su pueblo y llevando a cabo su propósito eterno por medio de todo esto. A pesar de que ahora, quizás en este mismo instante, y me sitúo al libro de Esther, recién empiezan a volver como para reconstruir el orden en el templo. Entonces, a pesar de que también se estaban dando el hecho de frenar la obra en el templo, en la edificación, se acuerdan que de rato se enviaba cartas y de rato se frenaba, de rato avanzaba. Bueno, con todo eso, vemos la poderosa mano de Dios obrando a favor de su propósito eterno, por amor a su nombre, y a la vez también guardando a su pueblo, guardando los suyos. Entonces, eso es lo que no tiene que dejar de asombrarnos, sino tenemos que sacar la vista desde allí, ¿sí? Hablando un poco del nombre de Esther misma, Esther significa estrella. Eso es lo que significa el nombre de Esther, significa estrella. Hay quienes dicen que este nombre se lo cambian a ella, porque recuerden que ahí dice Adasa, es el nombre de ella, en el capítulo 2, esta mujer se llamaba Adasa. Hay quienes dicen que cuando la toman por reina cambia su nombre a Esther, que estrella que quiere decir estrella, que también significa de un nombre de una diosa pagana, Ishtar, lo cual, hermanos, no lo sé, no me extrañaría, porque de hecho, si bien no hablamos del mismo imperio, pero por ejemplo, cuando pasó lo de Babilonia, Nabucodonosor cambió el nombre de Daniel y sus amigos. Entonces, podría ser también que los medos hayan cambiado el nombre de Esther y pasa a ser, de Adasa, pasa a ser Esther. Pero tenemos otra cosa. Adasa significa mirto y también significa Esther. Entonces,
Eso es un poco, vamos a deleitarnos en el Señor, en su gracia, en su favor y en su poder, y eso es un poco una historia superficial de lo que significa el nombre. ¿Qué más? Bueno, sucede lo mismo con Mardoqueo, aunque no tenemos el verdadero nombre de él, dicen que también fue cambiado su nombre, pero Mardoqueo significa, para que tengan una idea, hombre pequeño, y es el pariente de Esther. Él la toma a ella cuando queda huérfana, la adopta como su hija, dicen que es su tío, entonces de esa forma está el parentesco. Mardoqueo viene de la familia de Cis, y Cis es el papá de Saúl, ¿sí? De la tribu de Benjamín, entonces hay mucho para considerar en eso, y se le llama judío por esto que yo decía un ratito antes, ¿no? Por el hecho de que Benjamín permanece con la tribu de Judá y quedan al sur, mientras que las demás tribus se separan al norte. Entonces, de esa forma se le puede decir, ¿por qué? Sino, ¿por qué no le dicen benjamita? Bueno, por el hecho de que está identificado con la tribu del sur, con la tribu de Benjamín. Entonces, con la tribu de Judá, perdón. Entonces, vemos a este varón, va a tener un papel importante en todo el libro. Tenemos a alguien más que se llama Amán, y ya va la característica que ya va a aparecer a su tiempo, todavía no lo vamos a ver, pero la característica que tiene Amán es una característica que cada uno de nosotros conocemos muy bien, y hasta a veces sale a luz, y debemos mortificar ese carácter como lo encontramos en Amán, ¿sí? Eso ya vamos a ver a su tiempo, no nos adelantemos. Entonces, su nombre significa ilustre, y a su tiempo vamos a ver más profundidades acerca de esta persona. Pero es descendiente de Amalek, y esto nos tiene que dar una idea en el cuadro histórico cómo a lo largo de los tiempos, desde el tiempo de Moisés, Amalek y la tribu de Israel, y el pueblo de Israel, tenían guerra durante mucho tiempo, ¿sí? Y entonces ya después, recuerden que viene la orden del Señor a Samuel para que le diga a Saúl que destruya a Amalek. Saúl no lleva a cabo esa orden. Saúl deja con vida al rey, cuando Samuel después tiene que venir y lo mata. Pero de ahí viene esa guerra interna. Entonces, hay conflictos, aunque no los veamos ahora. ¿Por qué? Porque está tapado superficialmente con todo esto de la fiesta, con todo esto de lo que está haciendo el rey. Vamos a ver que hay conflictos que están tapados superficialmente por esta fiesta, pero tenemos que considerar que los enemigos no descansan, ¿sí? Muchas veces puede pasar algo que de momentos hace que las cosas parecen estar tranquilas, que todo está bien, pero mis hermanos, no tenemos que olvidar que hay nuestro enemigo, el adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, todo parece estar tranquilo hasta acá, pero tenemos que ver acá, vamos a ver a lo largo del libro, que hay un enemigo que no descansa, que de repente tiene en mente aquella idea contra el pueblo judío, contra el pueblo de Dios, y va a hacer guerra, le va a hacer frente, lo van a perseguir, lo van a afligir. Y eso es algo que vamos a ver a su tiempo. Entonces, también podemos considerar eso, si vemos que Saúl a su tiempo no obedeció en cuanto a derrotar a Amalek. El Señor dijo que si no derrotaba Israel a esas naciones, iban a ser como espinas en su costado. Entonces, también podemos relacionarlo por ese lugar. Hay un pasaje que nos va a ayudar, que nos va a identificar con varias de las cosas que se van a desenvolver acá. Hay algo que vamos a ver, que se encuentra en el Proverbios 18:12, yo se lo leo, después si usted quiere puede buscarlo. Dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Ambas características nos van a describir a muchos de nuestros personajes, y eso los va a destacar, eso es lo que va a pasar. Porque mientras hay uno que se está enalteciendo, hay otros que por amor al Señor se someten bajo su poderosa mano, se humillan delante de Él, ante su voluntad, se refugian ante su presencia, bajo sus alas,
para encontrar socorro, mis hermanos. Entonces, antes del quebrantamiento, y eso vamos a verlo después con Amán, se eleva el corazón del hombre, y eso es lo que se da, y antes de la honra es el abatimiento, de que estamos hablando de Mardoqueo y su pueblo también con la misma Esther. Entonces nos gozamos y nos sorprendemos cuando hemos leído, por ejemplo, el versículo, al inicio el versículo 3 del capítulo 10, como el pasaje clave. Entonces nosotros podemos ver ese final y nos podemos gozar y decir, gloria a Dios, qué buen pasaje, mirá qué linda historia. Y ya eso haciéndome la idea de que supongamos que ya hemos terminado el libro, recién empezamos, pero pensemos en eso, nosotros vemos ese pasaje y nos gozamos. Pero pensemos en aquellos nuestros hermanos que atravesaron toda esa tribulación, toda esa angustia, toda esa persecución, toda esa aflicción de parte del enemigo. Y vamos a mirar por todo eso. Y eso es algo por lo cual también tenemos que considerar que nosotros vamos a ser afligidos y perseguidos de la misma manera, por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa de la fe en Él. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Nosotros nos podemos gozar con pasajes como esos, pero tenemos que considerar que también a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino padecer juntamente con Él. Entonces rogamos al Señor que podamos disfrutar de Él, tanto cuando vienen momentos de adversidad y cuando hay momentos en los cuales el Señor nos da la victoria y nos gozamos en su gracia, en su favor, en su misericordia. ¿Sí? Entonces, al final de esto, sin lugar a dudas, cuando el Señor haya dicho, basta, hasta acá llegamos, vamos a gozarnos con nuestro Rey cara a cara, le vamos a ver cómo Él es, ya no va a haber cuerpo de pecado, cuerpo de muerte cargando a nuestras espaldas, vamos a estar libres para adorarle y exaltarle por completo, ya no va a haber pecado que va a estar ahí una y otra vez hostigándonos o cansándonos porque el hecho de vernos sucios e inmundos, porque le vamos a ver cara a cara como Él es. Ya no va a haber peso de pecado, ya le vamos a ver a nuestro Señor y disfrutar de Él. Pero mientras tanto, así como vamos a encontrar en el libro de Esther, vamos a atravesar tribulaciones, angustias. Y allí mismo le dijo Pablo a los hermanos en Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces no tenemos que olvidar eso, mis hermanos. Y eso es una de las cosas que vamos a ver en el libro de acá, ¿sí? Y en el libro de Esther. Muchos hablan de héroes en este libro, así como dicen, bueno, fíjense en cómo fue lo de Esther que intercedió, o fíjense en cómo fue el actuar de Mardoqueo, que no se doblegó ante de Amán, que pudo escuchó justo cuando estaban hablando del rey y pasó esto, ¿no? Muchos dicen acerca exaltan los méritos de ellos, pero sin lugar a dudas, mis hermanos, vamos a tomar lo que dice ahí, lo que significa el nombre de Mardoqueo, pequeño hombre, y podemos ver eso justamente en este libro. Pequeños hombres, débiles, con temores, miedosos, con miedo, mis hermanos, con incertidumbre, que al momento de descansar en el poder de Dios, se vuelven fuertes y hacen la voluntad de Dios. Entonces no encontramos algo para exaltar a Esther y a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque ya sacamos de vista a los hombres y vemos que el que sostiene y guarda cada corazón y cada vida es nuestro Señor. Es Él, es su soberanía, su favor, porque el hecho de que se den todas las cosas que vamos a encontrar en el libro, a pesar de que el Señor no es mencionado, mis hermanos, es imposible decir no veo a Dios en esto. No se puede, no podemos decir eso porque cada parte del pasaje vemos que Él está controlando, gobernando todas las cosas. Que Él es el que pone y quita reyes, que todos los corazones de los hombres están en sus manos. Entonces, no vamos a ver a los hombres como héroes, y lo digo entre comillas, sino como usted y yo, necesitados de Dios, porque no hay diferencia. O sea, ¿qué diferencia hay en el tiempo entre Esther y Mardoqueo con nosotros? Tiempo, porque después está hecho de la misma forma que nosotros, el mismo barro, la misma carne y huesos. Entonces, mis hermanos, pensando en el pasaje del clave del libro que vamos a ver a lo largo del tiempo, quien procuró el bienestar de aquellos que el Padre le dio, de aquel pueblo que el Padre le dio según el pacto eterno, quien procuró el bien y nos habló paz,
y Él es nuestra paz, ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro como Él. Si bien podemos ver a Mardoqueo llevando a cabo esto, pero no hay otro como nuestro Señor Jesucristo que haya obrado de esta forma. Y eso es lo que vamos a ver a nuestro Señor como ese intercesor, como ese Rey de paz, como aquel que procuró nuestro bien y para eso se dio a sí mismo por nosotros mismos. Eso es un poco lo que vamos a mirar. Entonces, por eso le dije a su tiempo, vamos a entrar más en detalles. Este fue un pantallazo superficial y roguemos a nuestro Señor, a nuestro Padre, que por medio de Cristo nos dé la gracia para oír y obedecer su palabra, como les hablaba al inicio del mismo. Y no solamente nos podamos gozar desde el libro de Esther, sino de cada una de las escrituras, de cada uno de los libros que la palabra de Dios, que el Señor en su gracia nos ha dejado. Entonces, vamos a mirar los primeros 4 versículos y vamos a orar al Señor. Dice así, en el capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Vamos a orar al Señor, como les decía, roguemos su gracia y su favor, y que nos permita ver, en estos primeros 4 versículos que tenemos acá, la grandeza de la gloria del Rey. Vamos a orar al Señor, hermanos, y continuamos. Señor Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por todo lo que podemos hacer memoria, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, de tus bondades, de todo lo que has hecho, de cómo nos has recibido, de cómo nos has tratado, sabiendo que nosotros éramos enemigos tuyos, débiles, personas que te ofendían en todo tiempo. Nos burlábamos de tu persona, nos burlábamos de tu obra, nos burlábamos de tu palabra, menospreciábamos, Señor, tu palabra, y esto voluntariamente. Señor, y vemos por la fe a Cristo viniendo a reconciliarnos, viniendo a vivir esa vida que nosotros no podemos llevar, a exhibir tu justicia, para que por medio de Él podamos encontrar perdón de pecados. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por Él, que podemos hoy acercarnos a ese trono de gracia. Gracias por nuestro Redentor, que por medio de Él podemos disfrutar de tu persona, de tu obra, de tu palabra. Señor, vamos a hablar acerca de las grandezas de tu gloria. Y Señor, en ese sentido, ¿quién está apto para hacerlo? ¿Quién está capacitado para hacerlo a la perfección, Señor? Por más que pueda decir miles de palabras, entiendo que me quedo muy corto, Señor, en lo que pueda llegar a hablar y expresarlo. Ruego tu misericordia y tu favor para poder llevar adelante esta enseñanza, que abras nuestro entendimiento, que podamos renovarlo y también disfrutar de ti. Y que el amor de Cristo, Señor, constriña nuestros corazones para negarnos, morir a nosotros mismos y vivir para aquel que murió y se entregó por nosotros. Ayúdanos, Señor. Tu gracia esté con nosotros en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estábamos hablando acerca de los primeros capítulos de Esther, donde se va a mencionar, y ya hemos hablado acerca de este rey Asuero,
se lo conoce así a varios reyes en el imperio persa. Entonces, acá se lo menciona así a este varón, a Jerjes. Entonces, la grandeza del rey que está él celebrando, que está exhibiendo, es en su auge, en el auge de su imperio, donde llegó a ocupar aproximadamente, según dicen, aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados del lugar donde ellos estaban gobernando, donde estaba ese imperio puesto. Entonces es un lugar amplio, que ustedes lo ven, abarca lo que es parte de África, el norte de África, toda la parte donde está Israel y sus contornos, sus partes al costado. Abarcaba muchísimo espacio, muchísimo superficie, mucho. Entonces, hoy, si nos preguntamos qué es lo que quedó de ello, ¿por qué digo esto? Porque menciona que esto se da en Susa, capital de este imperio, y Susa está hoy en día, Susa está en lo que es Irán, para que se den una idea ustedes. Entonces, eso es solamente lo que hoy en día quedó limitado a lo que era el antiguo imperio persa. Entonces, ese es el lugar donde está, donde se dan todos estos hechos, pero era más amplio de lo que hoy tenemos en el tiempo presente. Entonces, hay quienes dicen que el rey no solamente hacía este tipo de banquetes para exhibir su grandeza, como sí lo vamos a ver también, otros dicen que el fin de estos banquetes con tantos días así, y todas estas provisiones venían del mismo rey, son 6 meses de banquete, mis hermanos, imagínense lo que debe haber sido eso, y se añaden 7 días más después, no lo vamos a ver hoy, pero dicen que la idea de poder hacer esto, donde reunir a los poderosos, a los príncipes y gobernadores, a cada uno de ellos, es con el fin de afianzar su apoyo para la próxima conquista que se iba a dar por parte del imperio que hacía todo esto. Entonces, eso es un poco de las ideas que hay detrás de todo esto, ¿no? No solamente el hecho de decir, bueno, un agasajo, bueno, vengan y vamos a celebrar cómo va creciendo mi imperio, sino que para mantener, mis hermanos, para mantener ese apoyo y el hecho de que todos puedan estar en acuerdo con el emperador o con el rey, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir para adelante con la próxima invasión, la próxima conquista. Entonces, eso es un poco la idea. Pero también nos dicen que, según el versículo, nos dice que para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo de su magnificencia y de su poder por muchos días. Esto quiere decir un poco como presumir, como alardear, jactarse, y de eso está hablando. El hecho de poder también exhibir todo lo que ha ido acumulando por conquistas tras conquista, para poder decir, bueno, miren, vengan, vean las grandezas, vean mi riqueza, miren mi reino, lo que yo construí, miren lo que hicieron mis manos, miren mis cantidades de ejércitos, ahí pueden exhibirse todas las armaduras que tengo, todos los caballos que puedan tener. Entonces esto tenía también ese fin, esto es lo que estaba dándose en este lugar. Entonces esto, mis hermanos, no termina llamándose otra cosa que jactancia y pecado. Esto es pecado, esto es un orgullo delante de Dios, ¿sí? Esto es una ofensa delante de Dios, porque, y también sabemos que en las Escrituras, aún hermanos piadosos que conocemos en el Antiguo Testamento llegaron a pecar de esta forma. ¿Y a qué me refiero? Bueno, si ustedes recuerdan, no lo hizo de esta forma, pero David, en cierta forma, cuando hizo el censo, mostraba ese tipo de orgullo y jactancia o confianza que tenía en la cantidad de los números de personas que poseía para las batallas. Ahí fue cuando manda a hacer el censo y ustedes recuerdan qué es lo que pasó. Si no había un arrepentimiento y un duelo por su pecado, el Señor, quizás, digo esto, lo dejaba sin ejército por una jactancia que tenía. Pero después dice, bueno, ¿quién pecó, estas ovejas o yo? Yo pequé. Podemos pensar en Salomón, y usted me va a decir, bueno, pero
pero ¿por qué Salomón? Bueno, también son cosas que, fíjense en cómo de todas partes venían para mirar su reino y toda su sabiduría que él tenía. Aún la reina de Sabá vino y miró y dijo que no era ni la mitad de lo que le habían contado. Pero a la larga todas estas cosas, si uno no presta atención, si uno no lo lleva al Señor, esas cosas van enriqueciendo el orgullo y lo van alimentando, y a la larga termina inclinando nuestro corazón para la perversidad, para el hecho de buscar y querer aún más todavía en cuanto a eso, y jactarnos en nosotros mismos. Podemos pensar en Ezequías. Ustedes recuerdan los 15 años más que se le añade a Ezequías, es en ese lapso que después, es en ese tiempo también que él vienen aquellas personas de Babilonia para ver cada objeto y cada rincón del lugar del templo y de la casa del rey. No quedó, dice él, ni un lugar, ni un objeto que no les haya mostrado a estas personas. E Isaías le dice, bueno, así también como eso pasó, así tampoco no va a quedar ni un objeto, ni siquiera ni un rincón, y estoy parafraseando, hermanos, que no haya de ser llevado o destruido por la invasión que va a venir de Nabucodonosor. Entonces, en alguna forma, fíjense cómo esto se llama, el corazón atesora ese orgullo, esa jactancia delante de Dios, de decir esto es mi gloria, esto es mi reino. Y eso les va a hacer acordar un poco también a Nabucodonosor. ¿Sí? Nabucodonosor fue avisado de que algo, del hecho de reconocer la grandeza de Dios, y por una visión, Daniel interpreta esa visión, y después de un año, al año de haber recibido esta interpretación, él mismo estaba caminando en el jardín de su palacio, de Babilonia, y de repente empieza a mirar y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mis manos y con mi poder? Entonces, vemos que el corazón del hombre perverso se goza, se satisface en esto y cree que el hombre va a perdurar eternamente con esto, que su poder va a ser para siempre, que no necesita a Dios, que todo viene por su fuerza, por su poder, que todo lo logró por sí mismo. Algo parecido pasó así, un ejemplo que vamos a encontrar, pero no digo que hubo jactancia ni orgullo. Ustedes van a recordar, y los voy a llevar un poco más atrás todavía, en el tiempo de Jueces, cuando Gedeón iba a salir a la guerra contra los amalecitas. Y el Señor les dijo, bueno, mira, vos tenés mucho pueblo para vencer, y puede ser que el pueblo cuando vaya a la guerra, al vencer, digan, bueno, fue mi mano la que me dio la victoria, y no Dios. Entonces, Gedeón había salido aproximadamente con 32.000 personas. Él les dice que le diga al pueblo a aquellos que tienen miedos o temores de ir a la guerra que se vuelven 22.000, y después solamente quedan 300. Entonces fíjense cómo Dios no se vale de la cantidad de hombres para salvar, lo puede hacer con mucho, lo puede hacer con poco, la victoria viene siempre de Él. Pero el problema está en nuestro corazón, que no siempre consideramos eso, no siempre nos apoyamos en el Señor, no siempre nos deleitamos en su soberanía o en su gracia, no siempre confiamos en Él. Entonces, claro, obvio, van a venir todos estos pensamientos y van a pasar como, bueno, vamos a celebrar todo esto como se está dando acá en el libro de Esther. Si bien estamos hablando de personas que no conocen a Dios, personas paganas, que es, sin lugar a dudas, influencias por el pueblo de Dios que estaba ahí, por ejemplo Daniel, iban a tener, ¿sí? Pero estamos hablando de personas que se jactan en su soberanía, vamos a decir entre comillas, en su poderío, y dicen en sus corazones, no hay Dios, como también hoy se compartía desde el Salmo capítulo 14. No hay Dios, no hay quien vea, mi mano sostiene todas estas cosas, yo soy Dios, no, o a mí me tienen que adorar, esas cosas pasaron con Nabucodonosor. Entonces se jactan de su reino y de la gloria de su reino. Eso es lo que estamos mirando por acá. Este pecado, mis hermanos, ese pecado del orgullo, la idolatría, no solo alberga en el corazón, o no solo se aloja en el corazón de los hombres, de los reyes, en eminencia, puestos en eminencia, sino también en sus súbditos, sino también en personas como nosotros, comunes y corrientes. O sea, nosotros podemos decir, ay, ¿cómo va a ser eso así ese rey? ¡Qué perverso! O miren este gobierno, o el gobierno de turno hoy mismo. ¿Cómo puede ser que se jacten de todas estas cosas y nosotros acá, pobres, necesitados? Hermanos, nosotros también podemos jactarnos, sea en el estado en el que estamos,
ya sea que tengamos una clase pobre, una clase media, ya sea que sea una clase alta, ¿sí? Pero también hay cosas por las cuales en nuestro corazón nos jactamos delante de la presencia de Dios. Y aún estando en los caminos del Señor, luchamos contra esas cosas porque nos jactamos de muchas cosas. ¿No pasa que en el diario caminar con el Señor de repente usted se olvida o deja de lado al Señor y está confiando en sus propios medios, en sus propios logros, o en su victoria, o en su propia prudencia? ¿Y no es eso lo que nos llama constantemente la Escritura para no apoyarnos en nuestra propia prudencia, a no ser sabios en nuestra propia opinión? Y sin embargo no nos encontramos muchas veces procediendo de esa manera, jactándonos y gloriándonos en nosotros mismos. ¿No está pasando eso? ¿O no pasa eso? Bueno, eso es un pecado. Eso es idolatría. Porque estamos poniéndonos nosotros en el lugar de Dios. Estamos procurando buscar nuestra propia gloria antes que la de Dios. Reconocemos o nos reconocemos a nosotros mismos antes que reconocer a nuestro Señor. El único que es digno de gloria, mis hermanos, es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Es nuestro buen Dios. Es Él. Es el único que debe ser exaltado y debe ser llevar toda la honra y la gloria y el reconocimiento con todo nuestro ser. Entonces, fíjense que esto es lo que pasó. Esto es algo de lo que pasó tiempo atrás. Pablo lo va a citar, el hecho de no dar la gloria a Dios en Romanos capítulo 1. Pero pensemos desde el Edén. El hombre, teniendo todas las facultades para obedecer a Dios, para honrarlo, para exhibir con su vida, no solamente de labios, sino con su vida, con sus hechos, quién es Dios y para quién vive, a quién responde, quién es el que lo creó. Eso es darle la gloria a Dios. El hombre opta por seguir la mentira. La serpiente le dijo a Eva, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, no les dijo, miren, el día que de él comieren van a morir, como le dijo Dios. Le dijo mentira. El día que de él coman, de este fruto, ustedes van a ser igual a Dios. Sus ojos van a ser abiertos y van a conocer el bien y el mal. Y eso fue suficiente para que el orgullo, la rebelión, se despierte en nuestro corazón, que estaba ahí para poder pecar contra Dios y buscar nuestra propia gloria y no la de Dios. Eso fue suficiente. Vino una mentira del mismo diablo, Eva lo cree, Adán no hace nada ante eso, solamente participa de lo mismo, y por un hombre entró el pecado al mundo y así la muerte, y así pasó a todos los hombres. Y a partir de ahí comienza una búsqueda desenfrenada de la gloria de uno mismo. A partir de ese entonces, mis hermanos, fue suficiente para transgredir el mandato. Los hombres no hace falta que lleguen a pecar, sino que ya nacen con esa naturaleza corrompida y no hay ninguno de nosotros que pueda dar la gloria a Dios por más que diga yo he guardado la ley. No hay persona que pueda guardar la ley. No hay persona que pueda vivir de una forma santa delante de Dios. No damos la talla. ¿Por qué? Porque cuando todos pecaron, dice ahí en Romanos, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos privados de vivir para Él como Él es digno. No lo podemos hacer ni tampoco lo queremos hacer. Entonces es obvio que en casos como este, como lo estamos viendo al principio de Esther, nos encontramos con fiestas como estas, haciendo alarde de algo que supuestamente yo lo llevé a cabo con todo mi reino. Sí, puede ser, el hombre puede haber sido una buena estrategia militar, puede ser que haya dominado sobre muchos reyes y los haya vencido y haya obtenido muchas cosas, pero no nos olvidemos, mis hermanos, que el que pone y quita reyes es Dios. Él es quien pone y quita reyes. Y así también se va a dar acá en este mismo capítulo, o en este mismo libro, un suceso como eso. Entonces, a partir de allí, mis hermanos, el intento del corazón, las intenciones, los designios, son enemistad contra Dios, son inclinados solamente al mal, y es buscar nuestra propia gloria. Por lo tanto, ninguno de nosotros da la talla para dar la gloria a Dios. Ninguno de nosotros. Estamos todos destituidos de ello.
Entonces, por eso mismo Pablo, cuando escribe a los hermanos en Roma, voy a ir a este pasaje, cuando él escribe a los hermanos allá, en Romanos capítulo 1, déjenme llegar allá y voy a ver, habla acerca de esa condición, ¿sí? El versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, el hombre no tiene problemas. O sea, el hombre sabe que Dios hizo todo esto. ¿Cómo está ordenado? El problema es que ellos niegan de que Dios lo haya hecho, no le dan la gloria a Dios, ellos lo hacen voluntariamente y en su corazón aborrecen a Dios y por eso dicen, bueno, no hay Dios. No hay Dios. Eso es lo que dicen en su corazón. No hay Dios. Él no hizo todas estas cosas. Y empiezan a divagar por diferentes cosas, por diferentes teorías, por diferentes puntos, no, que fue esto, que fue aquello. Pero no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, no le dieron la gloria a Dios. Vemos al hombre amando la mentira y rechazando la verdad voluntariamente. Y es así nuestro corazón, mis hermanos. Es eso nuestro vivir. Entonces, ahora lo que va a hacer es con un afán, se va a desvivir, porque para él no hay Dios en sus caminos. Todo lo que va a hacer, lo va a hacer en busca de su propia gloria. Más allá de que, como dice el Salmo 109, el Salmo 19, perdón, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, el hombre va a decir, no, eso no es verdad. Sí, dicen que es Dios, pero no es verdad. Para mí, el cielo vino así y esto creció así y ya saben tantas ideas locas que dan vueltas por el mundo. Entonces, recordemos que dar la gloria a Dios no es solamente reconocer que Él hizo todas las cosas y a sentir sí, o por ejemplo cuando uno escucha algo en las Escrituras, decir gloria a Dios, qué bueno que es el Señor, sí, gloria a su nombre. Eso no es solamente reconocerlo de labios, sino con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, es reconocer para quién vivimos, quién nos creó, y con toda nuestra manera de vivir, decir, bueno, esto lo hago porque Dios es digno. Él me creó, aún incluso para respirar, en Él respiro, en Él me muevo, todo es para la gloria de Dios. Es un reconocimiento. Aún ya sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Reconocer que de su misericordia y en su gracia viene todo lo que tenemos. Que por su gracia y por su bondad hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Y ya vamos a llegar allí. Entonces, es exhibir su carácter, mis hermanos, con nuestra manera de vivir. Es exhibir su gracia y su favor con nosotros. Pero bueno, como les decía, el hombre está privado de esto en su estado, muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, no le interesa a Dios, no quiere dar gloria a Dios, no lo va a reconocer. Va a seguir pensando que pasaron tantas cosas y que por esto se dan hoy todas las cosas. Que es casualidad, que fue un accidente, vaya a saber cuántas cosas más se pueden cruzar por la cabeza. Hablamos desde este pasaje, mis hermanos, desde el 1 al 4 de Ruth, iba a decir, perdón, todavía quedé un poco con Ruth. Hablamos desde este pasaje desde Esther, de un hombre llamado Jerjes, que está haciendo la exhibición de su gloria, lo digo otra vez entre comillas, que duró 180 días, es decir, 6 meses, y su reinado fue durante 20 años. Pero no encontramos en él un reconocimiento también de que todo esto se debe o se atribuye a aquel, el soberano, que está sobre todos los reyes de la tierra y que hace lo que quiere
No hay un reconocimiento de eso. Pero sí encontramos que hay otros intereses propios que rodean o llevan a cabo todas estas cosas. Podríamos considerar varios pasajes en las Escrituras, hablando acerca del reconocimiento acerca de Dios, de su obra, de su creación, de su poder. Y podemos pensar, por ejemplo, en el Salmo 8, oh Jehová Dios nuestro, cuán grande es tu nombre, o cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y reconocer, y va a hablar acerca de la creación y cómo él dice al considerar todas las estrellas, veo las obras de tus manos, cómo lo formaste con tus dedos. ¿Sí? Podríamos pensar en el Salmo 19, como nos decía recién. Los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Yo Jehová, este es mi nombre y no daré a otra mi gloria, dice, y mi alabanza a esculturas, por ejemplo, dice Isaías 42. Pero mis hermanos, el mundo alberga el pensamiento de un Dios, o sea, hemos considerado los versículos que le dije, pero el mundo alberga el pensamiento de que Dios es un Dios que está, o que estaba, mejor dicho, en la eternidad pasada, como deprimido, como aburrido, como que necesitaba de alguien para que un poco más lo abanicara o para que, bueno, a ver de qué forma necesito que alguien me adore. No, mis hermanos, de ninguna forma, de ninguna manera. Esa es la idea incluso de que da vueltas por muchos cristianos hoy en día. No, mirá, Dios pensó en vos en la eternidad y ahora sos parte de su proyecto, sos parte de su propósito y fíjate cómo Él te está amando, cómo te quiere y cómo pensó en vos y que vos y que vos y que vos y todo vos. Y de repente la gloria se termina centrando en una criatura que dura como la neblina de la mañana, que su gloria es como la flor del campo que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece y perece, ¿no? Y dejamos de mirar a Dios. Ahora resulta que el cuadro, el personaje, el actor principal, empieza a ser el hombre y deja de lado al Creador, al Señor. Y que todo lo hizo por vos, y que esto es por vos, y otra vez lo mismo. Y que, bueno, no voy a seguir con eso. Entonces, otro pensamiento que da vuelta también es que Dios lo creó como parte de como si fuese un entretenimiento para un niño encaprichado. Entonces nosotros terminamos siendo sus juguetes, y esos son los pensamientos que dan vueltas en el mundo. Pero no es así de ninguna forma, mis hermanos, de ninguna manera es eso. Es un pensamiento perverso de personas que no tienen el Espíritu, que aún están muertas en delitos y pecados y que necesitan de la gracia de Dios para considerarle tal cual como Él es. Él no lo necesita, mis hermanos. Pablo mismo se escribe del mismo, en Hechos de los Apóstoles, se escribe que Pablo dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, Él es quien da a todos vida y aliento. Sin embargo, hoy se escucha eso que les decía recién. No, Dios no puede estar sin vos. Dios te necesita para llevar a cabo su obra. Sos indispensable en la obra. Entonces, cualquier cosa, hermanos. Cualquier cosa. Entonces, ahora, muchos dicen eso, no, Dios te necesita para cumplir su propósito. No, Dios pensó en vos. Ahora, ¿no se puso a pensar en todos aquellos que dicen eso? ¿O no se les cruzó por la cabeza? Por ejemplo, cuando Proverbios dice que todas las cosas ha creado Dios para sí mismo y aún el impío para el día malo. ¿No puede ser parte usted de ese propósito si es así, llamamos todas las cosas? ¿No se puso a pensar usted que podría ser parte de ese propósito de ser ese impío para el día malo por la dureza y el orgullo que está atesorando su corazón?
Dios tiene un plan, sí. ¿Pensó también como eso lo de Proverbios 16:4 como parte de ese plan? Miren, hermanos, Dios no, como les decía recién, Dios no necesita de nosotros para gozarse, para, para deleitarse. No, para nada. Y saben, miren, es un pasaje precioso. Vemos a nuestro Señor Jesucristo como la sabiduría misma. Y miren, vamos a Proverbios capítulo 8, dice lo siguiente. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, dice el versículo 30, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. O sea, no estaba ni usted ni yo, solamente estaba antes de que todo fuese creado, después empiezan a crear en ese acuerdo, en esa comunión pura, plena, que disfrutan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted lo ve con esa descripción que dice acá. ¿Usted cree que necesita Dios de nosotros para disfrutar de esa comunión que están disfrutando acá? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Creemos que puede ser así? De hecho, nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, en esa oración al Padre, Él va a decirle, déjenme llegar allá, por ejemplo, en Juan 17, ustedes saben a lo que voy, pero en el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nuestro Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, que se hizo carne en este entonces, y que ahora está sentado a la diestra de Dios, disfrutaba de esa comunión con el Padre y está diciendo, Señor, Padre, quiero volver a disfrutar de esa comunión que tenía contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame al lado tuyo. Entonces veo estos versículos o vemos estos pasajes y eso quita la idea, mis hermanos, del pensamiento que alberga el corazón del hombre. Y que todo lo hizo el Señor para la gloria suya. Que todo lo hizo el Señor para la gloria de su Hijo Jesucristo. Entonces, mirando desde ese punto de vista, mirando según estos pasajes, vamos a ver, hermanos, que Dios en su misericordia nos hace partícipes por medio de Jesucristo de estas bendiciones eternas, pero no porque nosotros necesitásemos de algo, o no porque nosotros le vamos a dar o le vamos a añadir aún más cosas a Él. No. Si pensamos aún en más pasajes como este que decíamos recién, fíjense en que Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios, perdón. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Algo similar lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 1, cuando dice así, Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sí, todo. Todo fue creado para Él. Entonces, tranquilamente Dios podría haber ejercido su derecho, mis hermanos, y dejar seguir el curso de la historia de los hombres, ya habiéndose rebelado contra Él mismo, y recibir nosotros un justo juicio por nuestro pecado,
y no enviar en socorro a Cristo por cada uno, por cada uno de los que hoy creemos en su nombre. Sin ningún problema Dios podría haber hecho eso y aún seguiría siendo justo por nuestra inmundicia, por nuestra rebelión. Sin embargo, mis hermanos, en su misericordia, en su gracia, nos concedió a rescatarnos, salvarnos y reconciliarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren un pasaje, por ejemplo, Isaías. Vamos a buscar varios versículos hoy, no tengo muchos, pero vamos a buscar unos versículos para darnos una idea de esto. Isaías, en el capítulo 45, dice lo siguiente, en el versículo 22, dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro Dios para salvar y rescatarnos de nuestra condición. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, hoy alguien puede decir, bueno, yo no me jacto porque no tengo nada en lo cual pueda decir, miren las cosas que hice. Pero el hombre puede jactarse de sus obras y de sus hechos para decir, bueno, de esta forma puedo acercarme a Dios. Y no necesito de Cristo. Sin embargo, no es así. Sin embargo, nuestro Señor, nuestro buen Dios y Padre, envió a su Hijo Jesucristo en propiciación de los pecados, para que todos los que creen en Él reciban perdón de pecados y sean justificados gratuitamente y puedan acercarse delante de Dios y que no encuentren nada en qué apoyarse sino solamente en la obra de Jesucristo. Por mí mismo he jurado, dice el 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy mencionando todo esto, mis hermanos? Y bueno, porque de alguna manera también el hombre se gloría, se jacta de su postura, de su estado, de su manera de vivir delante de Dios, rebelándose así en contra de la justicia de Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo, el cual, siendo en forma de Dios, dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Recuerdan lo que leíamos en Isaías 45? Dios saca a luz su justicia para que el hombre no se gloríe, no se jacte, aquellos que están muertos en delitos y pecados no se gloríen en sus obras, sino que puedan despojarse de todo aquello que ellos tienen por sublime, y lo cual es delante de Dios es abominación, y aferrarse a la justicia de Cristo, aferrarse a Él, que es la gloria de Dios. Cristo, mis hermanos, nos anunció buenas nuevas, nos llamó al arrepentimiento, a la reconciliación por medio de Él ante Dios. Entonces, vemos a nuestro Señor Jesucristo viniendo, tomando forma de siervo, siendo obediente, no diciendo palabras de sí mismo, sino las palabras que el Padre le envió, eso las dice, no buscando su propia gloria, sino que busca la gloria del que le envió, y cuando es así, él mismo dice que es verdadero y no hay injusticias en él, y eso encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Aún él mismo no se glorificó a sí mismo, como lo dice Hebreos, sino que Dios le dijo, tú eres para siempre mi sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces hoy en día los hombres se jactan de muchas cosas. Se jactan
de las cosas que hay, de sus reinos, de sus obras, de su vida, de su andar. Pero eso, mis hermanos, no tiene sentido, no tiene peso delante de Dios. Porque todo eso es como polvo en la balanza, así es el hombre. El hombre, sus obras son como trapos de inmundicia. Y lo que Él dio para que el hombre se despoje de todo aquello que lo tiene como ganancia, y lo tenga ahora por basura, Él da a su Hijo Jesucristo, para que se aferre a Cristo y se gloríe en Él. Y por la vida que recibe en Cristo, por la justificación que recibe en Él, ahora puede vivir ya libre de la esclavitud del pecado y dar la gloria a Dios con toda su ser, no solamente de palabras, sino también con sus hechos. Ahora, Hebreos, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿sí?, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó mayor excelente nombre que ellos. Mis hermanos, el hombre se puede gloriar, se puede jactar, nos podemos llegar a sorprender porque los cielos anuncian la gloria de Dios. Y hoy en día, estando en Cristo, nos gozamos y confesamos, sí, gloria a Dios, miren cómo todas las cosas le sirven a Él, cómo todo el Señor lo hizo para su gloria. Pero la gloria, la mayor gloria que vemos de Dios, que fue hecha visible, la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo se hizo hombre. Y eso es lo que nos dice Pablo desde el libro de Corintios, cuando nos dice de segunda de los Corintios, fíjense, vamos ahí al pasaje, segunda de Corintios capítulo 4, cuando dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, si bien nos gozamos con la creación, nos gozamos con todas las cosas que vemos, pero nos gloriamos en Cristo. Nos gozamos en que Dios en su misericordia nos permite verle por medio de su Hijo Jesucristo. Como se compartía el otro día también es el libro de Juan, el capítulo 14. Tanto tiempo he estado con vosotros, con ustedes, que no han visto al Padre. El Hijo que vino del seno del Padre lo dio a conocer al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, su único Hijo, a quien es enviado. Cristo nos da a conocer la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios en el mismo Señor Jesucristo. Y eso, mis hermanos, tiene que ser suficiente gozo para cada día de nuestra vida, para vivir exhibiendo la gloria que nos ha sido revelada, con todas nuestras palabras y con todo nuestro andar. Publicando sus alabanzas, publicando su gloria. Por eso también, cuando dice ahí a continuación, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjense en que los hombres se jactaban de sus tesoros y de todo lo que poseían, pero son cosas perecederas. Este mundo incluso va a perecer. Pero mis hermanos, tenemos este tesoro en vasos de barro en nosotros mismos. Dios mismo se dignó a habitar en nosotros, el Padre, el Hijo y su Espíritu Santo, en nosotros morando. Y esa gloria es la cual debemos hacer, permítame decirlo, alarde, gloriarnos. Esa es nuestra gloria. Ese es ese tesoro que tenemos para mostrar, para vivir, para llevar a cada uno de los lugares donde estamos. No jactarnos en los hechos, porque como veíamos desde tiempo atrás con la mujer virtuosa, si algo podemos hacer, se debe a la obra de Cristo en nosotros. Por eso nos gloriamos en Él. Nos despojamos de todo aquello que nos da cierta ganancia o cierta sensación de ganancia y nos aferramos a Cristo, al conocimiento de Él y vivir para Él, para que Él sea conocido en medio de este mundo en tinieblas.
Ahora sí, mis hermanos, tenemos un tesoro, y no quiero reducir a nuestro Señor a eso, pero sí, por eso digo, ahora sí tenemos un tesoro en el cual podemos gloriarnos. Tenemos a Cristo, tenemos a nuestro Salvador, tenemos su palabra, tenemos su evangelio. Ahora la iglesia puede darle la gloria a Dios por medio de Jesucristo, por todas las edades. Podemos responder a Él con nuestra manera de vivir. Damos la gloria a Dios al arrepentirnos de nuestros pecados, al confesarlos y apartarnos, cosa que antes no podíamos hacer. Damos la gloria a Dios guardando sus mandamientos, que ahora para el Hijo de Dios no son gravosos como se estaba viendo desde Juan. Damos la gloria a Dios en cada una de las cosas que recibimos de su mano, reconociendo que Él es quien nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Damos la gloria a Dios comiendo o bebiendo, en aquellas cosas que parecen tan sencillas y tan comunes a los hombres. Los hijos de Dios celebran y se gozan y se glorían en que todo viene de Él y que todo es para Él. Para que nadie se jacte en su presencia, nos dice también Efesios, en el capítulo, Corintios, en el capítulo 1. Pensaba cómo el Señor se dio a conocer, cómo hizo todas las cosas para la gloria de su nombre. Pablo, en el capítulo 9 de Romanos, dice y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Dice Efesios, capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, cuando vemos estos pasajes, ya sale la idea de decir Dios estaba aburrido y quiso exhibir su gracia así, o estas cosas así, o quiso mostrar su gracia. No, lo exhibió y allí, mis hermanos, por medio de esa exhibición, fuimos creados y conocimos su amor, su perdón, su misericordia. Y allí vemos a nuestro Señor Jesucristo viniendo a salvarnos y a rescatarnos, siendo perfeccionado por la aflicción para ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ya dejamos de ver o de fantasear con esa idea que da vueltas en la cabeza de decir, Dios hizo todas las cosas porque estaba aburrido. No. Ahora ya no. Dios es el único digno de gloria e hizo todas las cosas para la gloria de su nombre. Para que nosotros hoy, por la vida que recibimos en Cristo, podamos vivir para Él todo el resto que nos queda en la carne para satisfacer a Dios en la voluntad por medio de Jesucristo. En su voluntad por medio de Jesucristo. Ya no para satisfacernos a nosotros, ya no para deleitarnos en nuestra voluntad, ya no para buscar nuestros propios intereses, ya no para buscar nuestra propia gloria, sino para que el que se gloríe en el Señor, como está escrito en Jeremías 9. Entonces, ¿dónde está la jactancia, mis hermanos, en todo esto? Bueno, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley, diría Pablo en Romanos? ¿Por la de las obras? No, ninguno de nosotros pudimos ser justificados por las obras. Ninguno de nosotros. Sino por la ley de la fe en Jesús. Eso lo dice también en el capítulo 3. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿O de qué nos gloriamos cada día que vivimos? ¿De qué nos jactamos? Porque podemos estar transitando en este mundo con un corazón así,
sin considerar al Señor, sin considerar que todo lo que estamos haciendo lo debemos a Él y por Él. Si es que Cristo ha cargado sus pecados. Porque si no, usted va a seguir toda su vida normal, como si viviera como siempre hizo para usted mismo, y no para Dios, no para su Creador, no para su Señor. Entonces, ¿qué exhibe nuestra vida? Si dar la gloria a Dios es exhibir su carácter, ¿qué exhibe nuestra vida? ¿Qué se ve en nosotros que lleva a que los demás exalten a Dios, reconozcan a Dios? O aún nosotros mismos podamos reconocer, yo vivo así porque esto es digno, es porque Dios es digno, porque Él merece toda la alabanza, porque Él dio a su Hijo en rescate y en reconciliación, para reconciliarme con Él. ¿Qué es lo que se ve de nosotros? ¿Una alabanza o honra de labios solamente? ¿Y no de hechos? Porque puede pasar, mis hermanos. Pienso en pasajes cuando, por ejemplo, Oseas dice, aunque me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Sí, gloria a Dios, Él es sublime, Él está sobre todo, Él es soberano, Él es altísimo, la gloria sea para Él, pero sin embargo, sucede lo que dice el Señor. Es un corazón que de labios me honra. Es un pueblo que de labios me honra, perdón, pero su corazón está lejos de mí. Puede ser que pase eso. O puede que andemos sin ningún inconveniente, dando a conocer o exhibiendo el estado en el que estamos. Por ejemplo, miren, lo voy a compartir unos pasajes, dos o tres pasajes nada más, para ver la conducta del hombre sin Dios y sin esperanza. Y dice, por ejemplo, Proverbios 12, versículo 23, si no anoté mal, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica su necedad. Isaías dice, este pueblo publicará mis alabanzas. ¿Sí? Pero sin embargo acá el necio se preocupa o se ocupa de que todo el tiempo lo que se vea, lo que se exhiba de él es su necedad. Ahí nomás, unas hojas más adelante, en el 18, versículo 2, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Se publica todo lo que hay, no tiene ningún problema, saca a luz todo lo que pasa por su corazón, sea, sea lo que sea. No tiene ningún inconveniente en que se dé a conocer sus cosas. Publica su necedad. Y hoy vemos a gente publicando, y no solamente pienso en las redes sociales, aún en la vida misma lo que publica nuestro andar. No exhibimos la gloria a Dios muchas veces, sino que se publica necedad. Uno más, Eclesiastés 10:3 dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. No hay Dios en su corazón, en ninguno de sus caminos, y lo único que publica no es alabanza a Dios, sino su propia necedad. Ese es el interés que domina su corazón. Entonces, mis hermanos, esta es la pregunta que nos hacemos a la luz de este pasaje que vimos hoy. ¿De qué nos gloriamos? ¿Nos gloriamos en el Señor o en nosotros mismos? ¿Y qué es lo que exhibimos con nuestro andar? Porque Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres con justicia por medio de aquel varón que levantó de los muertos. Dio evidencia que lo levantó de los muertos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todas las cosas, mis hermanos, como nos dice el libro de Romanos en el capítulo 11, porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, gracias a Dios por sus misericordias, por sus bondades, y espero que haya sido de ánimo este pasaje, y si el Señor lo permite, vamos a continuar en los próximos días, aún todavía más con el libro de Esther. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor, te damos gracias una vez más por tu inmenso amor en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, socórrenos en tu gracia.
para honrarte y amarte con todo nuestro ser. Te pido, Señor, que perdones nuestras faltas y pecados cuando no hacemos aquello que sabemos que es bueno delante de ti. Tu palabra enseña que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Guíanos, oh Padre, para poner los ojos en Cristo, en nuestro Redentor, en nuestro Mediador, en nuestro Abogado, en aquel que es nuestra paz, en aquel en quien tenemos paz hoy siendo justificados por Él. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti el resto de nuestras vidas. Y te ruego por aquellos que no te conocen, para que vengan al conocimiento de la verdad y puedan ver tu gloria y darte la gloria, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.